Bien, esta noche contamos con la presencia de Carlos Villagrasa, presidente de la Asociación por la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona y magistrado de la Audiencia Provincial de esa misma ciudad. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bien, la Defensora del Pueblo pidió que abrieran en verano los comedores escolares para que los niños en riesgo de pobreza comieran adecuadamente. Por ahora solo Andalucía, Canarias, Extremadura, Aragón y Ceuta lo van a hacer. ¿Todavía no somos conscientes de la gravedad de este problema? No somos conscientes, no. A los 25 años que ha cumplido ahora la Convención de los Derechos del Niño, la infancia sigue siendo invisible en las agendas políticas. A pesar de que el informe que ha hecho UNICEF y que ha presentado hoy es un informe valiente, tendría que ser el Estado el que nos diese esos datos y qué políticas va a plantear, y sobre todo en estos temas que son tan importantes. Sí, de hecho los expertos advierten de que la malnutrición puede causar efectos irreparables. ¿Y cuáles son esos efectos? Sin duda, la malnutrición o la mala alimentación genera efectos y consecuencias irreversibles, tanto en el desarrollo escolar, en el rendimiento, como en el propio desarrollo metabólico de los niños. Y son irreversibles, o sea, dejan huella ya de por vida en su edad adulta. Y además de esto que acabas de contar, de estas consecuencias para su salud, ¿cómo vive un niño la situación de pobreza de su familia frente al resto de compañeros? Lo que pone de evidencia el informe precisamente es que la pobreza genera un incremento de la desigualdad social. Es decir, y donde más se hace evidente es entre la propia infancia, ¿no? Que el niño ve que el otro niño puede ir a un centro sanitario privado, a un centro educativo de mayor calidad, a los que no puede ir él, por el desempleo, por la situación en la que están sus padres. Sí, bueno, y de hecho los niños son un colectivo especialmente vulnerable porque su dependencia del entorno familiar es absoluta. Tú has dicho antes que incluso el Estado no aporta ningún dato. El hecho de que los niños no puedan manifestarse, no puedan defenderse, ¿tiene que ver con que a las administraciones les resulta cómodo aparcarlos o olvidarse de ellos? Tiene que ver. Los niños no tienen recursos propios, no tienen mecanismos tampoco para expresarse. Siempre se les ha tratado de manera inmediata. Han sido las familias las que han tenido que soportar la situación, el bienestar de los niños, pero las familias actualmente solas no pueden, necesitan ayuda. En la actualidad, Carlos, los límites entre el primer mundo y el tercero podríamos decir que se han difuminado y que aparecen focos del tercer mundo en el primero. ¿Esta convivencia de la riqueza y la pobreza extrema convierte aún más obscenas estas diferencias? Así es, sin duda. Y además se va incrementando cada vez más esa situación. Por ejemplo, en el informe se dice algo muy interesante, y es que los niños con progenitores que no tienen estudios superiores multiplican por 4 la pobreza relativa respecto a otros con padres mejor formados. Eso significa que estamos repitiendo el ciclo de pobreza, perpetuándolo, y siempre son los mismos los que están en esa situación. Bueno, aquí hay un dato de UNICEF que calcula que con 9.000 millones se reduciría la pobreza infantil un 19%, casi prácticamente la totalidad, en este caso, del caso de España. Aun a riesgo de parecer demagógicos, esto es menos de la mitad de lo que supuso el rescate de Bankia. ¿Cómo se explica a usted que no actúen con más urgencia en este asunto? O ¿cuál es este orden de prioridades? Sin duda, ya lo han planteado antes, y es que hay que releer los presupuestos en clave o con ojos de infancia. Se ha visto como desde el año 2010 se han bajado en más de 6.000 millones de euros las partidas dedicadas a infancia. Eso significa más de 700 euros por cada niño, menos de 700 euros por cada niño. Eso significa empezar a releer no solo leyes, sino también los propios presupuestos, y ver que están afectando a los más vulnerables, a los más invisibles, que son la infancia. Sin duda, los datos convierten en visibles a los invisibles, pero también dan las pautas para que empiecen a generarse cambios. Insistiendo en este asunto, ¿a qué cree que se debe que no se actúe urgentemente para solventar una situación que es tan alarmante? ¿A que no se tiene conciencia real del problema o a la falta de conexión de los gobiernos con la sociedad? No se tiene conciencia. La infancia tiene que ser una prioridad en las agendas como bien social, y eso hasta ahora no se ha conseguido. Por eso se plantea ya la necesidad de un pacto de Estado, un pacto como fue el Pacto de Toledo en el 95, en el tema de las pensiones, para reducir la pobreza infantil y comenzar a apostar por una educación inclusiva, una educación de calidad. Bueno, ahora nos gustaría que viera este vídeo. En nuestra región, gracias a Dios, no hay un problema de desnutrición, por mucho que ustedes quieran jugar con eso. Podemos poner más recursos, no para que coman un verano ustedes aquí manipulando la situación, sino para que haya más niños el año que viene que puedan disfrutar de una beca de comedor. ¿Qué opina de esta afirmación? No estoy nada de acuerdo, por supuesto, porque los políticos no quieren
enfrentarse a la realidad. En Cataluña ocurrió lo mismo. Cuando salieron los datos de pobreza infantil, ayuntamientos muy pobres, como el de Santa Coloma de Gramenet, tuvo que sacar dinero que no tenía para incrementar becas de comedor, becas de libros, como está ocurriendo ahora, que se ha detectado en el informe cómo se han reducido todas esas becas, todas esas ayudas a la educación, y tenemos que apostar todos, las familias, los ayuntamientos pequeños con recursos que no tienen, mientras que los políticos que tienen más responsabilidad en el gobierno son los que intentan negar una realidad que es muy evidente y los datos lo demuestran. Bueno, de hecho, a nosotros nos ve mucha gente y algunos de ellos yo creo que son políticos en activo los que nos están viendo en este momento. Algunos nos aprueban y otros nos reprueban. ¿Quiere mandar algún mensaje en concreto contándoles la urgencia que supone este conflicto? Pues sí, que en ellos está una gran responsabilidad de no incrementar la desigualdad social, que esa pobreza infantil sea un dato a tener en cuenta y que organizaciones asociativas, ciudadanos y también la administración pública de una vez por todas apuesten por solucionar este problema. Efectivamente, y negarlo no es la mejor manera de encontrar soluciones. Por desengrasar un poquito, teniendo en cuenta que el verano está ya a la vuelta de la esquina, ¿me recomienda pedir en los restaurantes el menú infantil de cara a la operación bikini, en tal caso? Quizá incentivar más la fruta y la verdura, que no nos iría nada mal. ¿Ah? No lo había pensado. Pues, ¿acaso me está llamando gordo? No. ¿Ah? Eso me gusta. Yo se lo permito todo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y aquí le esperamos en el intermedio. A vosotros. Gracias. Muchas gracias. Carlos.